Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día, lunes 19 de enero. Y como siempre, viene a nuestro encuentro a través de su palabra, hoy con el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 16 al 23. En aquellos días Samuel le dijo a Saúl: te voy a manifestar lo que el Señor me dijo hoy en la noche. Él le contestó: ¿qué te dijo? Samuel prosiguió: aunque a tus propios ojos no valías nada, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. Él te ordenó llevar a cabo una expedición contra los amalecitas, diciéndote: ve y destruye a esos pecadores. Hazles la guerra hasta acabar con todos ellos. ¿Por qué no has obedecido la voz del Señor y te has quedado con el botín, haciendo lo que desagrada al Señor? Saúl le respondió a Samuel: no, yo obedecí al Señor, llevé a cabo la expedición que Él me ordenó. Dejé cautivo a Agag, rey de Amalec, y acabé con los amalecitas. Fue el pueblo el que tomó el botín, lo mejor de las ovejas y los bueyes, para sacrificarlos al Señor nuestro Dios en Gilgal. Pero Samuel le replicó: ¿crees tú que el Señor le agrada más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio, y la docilidad más que la grasa de carneros. Queridos amigos, este es el momento en el cual Samuel le entrega y le dice, por obediencia también, dicha directamente desde el Señor a Saúl, de que él lo ha dejado de lado. Denda ebeima con Anaye, rey de Israel. Hamba europea, a porque le desobedece. Dere ya poi pe ha eacuende la re ya pohama ayeb. Ustedes entonces se preocupaban. Fue el pueblo. Ya enseguida oye defenderse Saúl. No soy yo, es el pueblo, ¿verdad? Pero vos sos el rey. Sos vos el que tenés que regir. Sos vos el que tenés que... Dego la tendotaina. Dera pues cuello juana la otro ya pona la oye ande. Hamba el ande ana y suegra. La sea ande iñande yara. Es decir, vivir de acuerdo a los preceptos y los mandatos del Señor. No robarás. No codiciarás los bienes ajenos, santificarás las fiestas, amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás su santo nombre en vano, etcétera, etcétera. Los 10 mandamientos. Pero donde entonces, y por eso, entonces, desde ahora, como tú me has dejado de lado, de ese que es Saúl, entonces, de hasta que yo elija a alguien que verdaderamente me obedezca, hasta que elija a alguien que verdaderamente se ponga como tendotá y haga crecer y se preocupe de la construcción del reino de Dios, donde no haya más entonces indiferencia, donde no haya más pobreza, donde no haya más ignorancia, donde podamos vivir de acuerdo a los valores de una verdadera comunidad. Pidamos, queridos hermanos, esta gracia también para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra nación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.